Uno de los futbolistas con más momentos icónicos, quizás con más momentos plásticos en cuanto a su belleza jugando al fútbol, uno de los futbolistas de los que más se habló, tanto de cosas buenas como de cosas malas, como de polémicas, como de miles de cosas, ha sido Eric Cantona. En este vídeo quiero contarte un poquito cómo fue su trayectoria, cómo fue su vida futbolística. Un poquito resumida, eso sí, porque hay muchísimas cosas que ver. Así que yo creo que esta también es una bonita historia y te la voy a presentar en este vídeo. Así que vamos con ello. Dentro vídeo. Era el 24 de mayo de 1966 cuando el pequeño Eric llegaba al mundo, hijo de Albert, un pintor de casas, y de Eleonor, que era una apasionada del teatro. Todo esto además le influyó bastante en su juventud. Teniendo en cuenta que nació y creció en un lugar llamado Cailols, en Marsella, lo siento si no lo he pronunciado bien, una zona con bastante naturaleza, una zona con un ambiente bohemio bastante importante, todo esto digamos que influyó en la vida del entonces pequeño Eric. Contaban que pasaba horas jugando al fútbol, que era muy bueno para los deportes y que trataba de imitar un poquito a todos los ídolos, a todo lo que veía. Pero también decían de él una cosa que luego vamos a ver que es importante, y es la demostración de un fuerte carácter, de un muy fuerte carácter que se veía interpretado en muchas de las acciones que llevaba a cabo, sobre todo con sus entrenadores en los primeros equipos en los que jugaba. Sus primeros pasos los dio en el Auxerre, teniendo en cuenta que además llegó aquí a sus categorías inferiores. Fue aquí donde empezó a comprender mucho más la táctica del fútbol, a empezar a comprender un poquito más lo que tenía que hacer en cada momento, y además también pulir su técnica, aunque ya llegaba con talento. Uno de sus entrenadores, de sus primeros entrenadores, fue Gerd Rux, una leyenda del Auxerre y que le dio la oportunidad de llegar al primer equipo con tan solo 17 años. En 1984 tuvo que cumplir un servicio militar obligatorio, que era obligatorio en ese momento en Francia. Stay in Pass, para cualquier otro, como digo, podría haber sido más importante, pero a nuestro Eric Cantona no le paraba eso. No solamente le sirvió para reflexionar acerca sobre lo que él quería hacer una vez llegado al fútbol profesional, sino que le permitió llegar y volver al Auxerre con más fuerza incluso. Después de un tiempo en el Auxerre llegó, mejor dicho, un momento importante en su carrera, ya que era traspasado al club de su ciudad, al Olympique de Marsella. Un momento importante para él, ya que llegaba al club de su ciudad, donde había crecido, y después de haber hecho un buen desempeño en el Auxerre, la verdad es que tenía bastante buena pinta como fichaje. Pero aquí también llegaron los primeros problemas o las primeras muestras de carácter fuerte por parte de Eric Cantona. Llegaba un equipo con mucha presión, con muchas estrellas, con mucha necesidad de hacer cosas importantes. Y el hecho de que, por ejemplo, con algunas sustituciones empezó a tener roce con sus compañeros. Hubo una vez que después de ser sustituido tiró la camiseta al suelo y eso le valió una sanción deportiva y una sanción por parte del club. Fueron estas tensiones por lo que se decidió ceder a Eric Cantona al Montpellier, un equipo con menos pretensiones, un equipo donde iba a tener menos presión y donde todo ese carácter en principio se iba a ver forjado de otra manera. Se iba a quitar la presión que tenía excesiva quizás para su edad en el equipo grande, en el Marsella. Pero a pesar de que estas eran las intenciones de la cesión, también hubo muestras de carácter fuerte. Hubo una vez que en un entrenamiento, después de encararse con un compañero, Eric Cantona le tiró una bota a la cara al compañero. Lógicamente eso le acarreó una sanción deportiva dentro del club. Pero eso sí, sus muestras de talento increíble
hacían que se replanteara la cuestión de que no jugase. Por lo tanto, terminaba siempre jugando y terminó siendo clave para una conquista de un título que fue bastante importante para el club, para el Montpellier en ese momento. Y es que en 1990, siendo Eric Cantona una de las figuras clave, el Montpellier gana la Copa de Francia. Sin embargo, los problemas disciplinarios continuaron. Volvió al Olympique de Marsella y todo seguía igual. Fue cedido al Nimes, o se fue al Nimes, y todo seguía igual, con constantes discusiones, con constantes faltas de respeto, con constantes roces con sus compañeros, pero también dando la sensación de que podía ser, si él quisiera, uno de los mejores jugadores de la historia de Francia, como luego terminó siendo. En 1991, tras una discusión con un árbitro en un partido, anunció con 25 años una noticia importante: Eric Cantona se retiraba del fútbol. Esto causó gran conmoción en figuras públicas de la época y bastante mediáticas en Francia, como era el caso de Michel Platini, que además en ese momento era seleccionador de Francia. Le convenció de que no lo hiciera, pero él decidió irse de Francia y probar con un nuevo destino: Inglaterra. En la temporada 92-93 se crea la Premier League. Es la primera edición de la Premier League, pero Eric Cantona llegó a tiempo para ganar la liga anterior, la última liga inglesa sin ser Premier League. Lo hizo con el Leeds United. Llegó a final de temporada, pero fue clave para que el Leeds United, uno de los equipos que no contaban en principio para ser candidatos a ganar ese título, convirtió, como digo, al Leeds United en campeón de aquella liga, siendo además Eric Cantona una de las figuras claves en un equipo que era bastante majo, o caía bastante bien, por lo menos fuera. Sé que en Inglaterra dentro no es que suele caer muy bien el Leeds, pero bueno, en ese momento a mí por lo menos sí que era un equipo que me parecía muy atractivo. Los aficionados del Leeds United le adoraban, era uno de los ídolos. Sin embargo, empezó la temporada siguiente, la 92-93, ya siendo Premier League, pero Eric Cantona recibió una propuesta del Manchester United y en noviembre, habían pasado solamente 2 meses de la nueva temporada, decidió unirse a los Reds, dejando al Leeds United. Y esto fue un pase muy clave en la historia de su carrera. Tras 26 años que llevaba el United sin ganar el máximo título nacional, con Eric Cantona y con un equipazo que tenía el Manchester United dirigido por Alex Ferguson en ese momento, fueron capaces de ganar la liga, y Eric Cantona se convirtió en una figura clave, muy clave para este título, o para los títulos siguientes que también llegaron a Old Trafford. Aquí encontró su sitio, encontró su personalidad, encontró su mejor fútbol y, lo que es más importante, encontró la estabilidad que no había tenido ni en Francia ni en los años anteriores a nivel futbolístico. Los aficionados le llamaban The King, el rey, y es que además de ser tan clave, como digo, en 5 años fue capaz de ganar 4 veces la liga. Pero eso sí, esto no quiere decir que no hubiera polémicas, que no hubiera controversia, porque hablando de Eric Cantona no podemos pensar que no la haya. Por ejemplo, el 25 de enero de 1995 surgió una imagen que yo creo que todos los aficionados al fútbol de todo el mundo conocemos. Aquel día jugaban Crystal Palace y Manchester United, y en uno de los momentos se acercó Eric Cantona al público y le dio una patada a uno de los espectadores. Pero así, como suena, una patada. Dijo que había estado recibiendo insultos por parte de ese aficionado durante mucho tiempo del partido y que llegó un momento que no lo podía evitar y tuvo que responder. Aquel acto le costó una sanción de 9 meses sin poder jugar. Luego volvió a jugar, volvió a ser destacado. Aquel acto fue muy comentado
pero además también le valió una considerable sanción económica y una sanción deportiva de 9 meses que estuvo sin poder jugar. Finalmente luego regresó a volver a jugar otra vez con el Manchester United, consiguió ganar títulos hasta que en el año 1997 anunció, ahora sí, su retirada definitiva del fútbol. Fue una decisión un tanto personal, un tanto quizás precipitada, porque tenía todavía mucho fútbol por dar. Eso sí, en su última temporada volvió a dejar otro título de liga más en las arcas de los Diablos Rojos. Pero lo que sí que demostró es que las cosas las hacía como él las sentía. Y quizás, además de su extraordinario talento, fue una de las cosas que sí que es verdad que nos enseñó Eric Cantona, que a veces las cosas hay que hacerlas como tú las sientas de verdad. Pero eso sí, el hecho de que se retirara no significa que estuviera fuera del foco. De hecho, estuvo en 2 películas. Una llamada Looking for Eric y otra llamada Elizabeth. Y es que tenía alma también para hacer cine. También es recordado por sus citas, por sus declaraciones, por su manera de pensar, en la que puedes o no estar de acuerdo, pero la verdad es que es algo que no te va a dejar indiferente. Por ejemplo, tengo apuntado una cita que me ha dejado pensando. Dice así: cuando las gaviotas siguen al barco pesquero es porque piensan que se arrojan sardinas al mar. La verdad es que yo tengo que reconocer que no la entiendo muy bien. ¿Qué opinas de Eric Cantona? Me gustaría saber cuáles son tus sensaciones cada vez que oyes este nombre. Me gustaría que fueras abajo en los comentarios y que me contaras todo eso. ¿Qué te gusta de Eric Cantona? Y por supuesto que me ayudaras con este proyecto. Y lo mejor que puedes hacer para ayudarme con este proyecto es, naturalmente, suscribirte al canal, darle like al vídeo, compartir también el vídeo, darle a la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos, en fin, todo ese tipo de cosas que hagan y que hacen que el canal y el famoso algoritmo de YouTube pues me ayude un poco a que se vea más, a que lo vea más gente. Vaya. Así que nada, como digo siempre, vamos a seguir haciendo cosas y nos vemos dentro de muy poco. Adiós.